En nuestro estudio anterior estuvimos escudriñando en Hebreos capítulo 2. Permítame ahora ir al capítulo 3 de Hebreos. Hebreos capítulo 3. El libro de Hebreos en general habla de cómo el hombre se pone en comunión con Dios, cómo la misericordia de Dios alcanza al hombre, cómo el hombre encuentra la paz con Dios. Y pues no tomé el libro completo porque es muy bonito un estudio completo, me refiero al libro, porque yo no soy capaz de hacer un estudio completo de Hebreos. Pero en lo que puedo alcanzar, sería muy hermoso tomar capítulo a capítulo, pero he tomado algunos capítulos con el ánimo de observar algunas cosas de bendición para la vida de cada uno de nosotros. El capítulo 3, vamos a leer algunos versículos, no todos, con el fin de hacer un poco más sencillo el proceso y alcanzar en el tiempo dispuesto. Así que entonces vamos a leer en Hebreos capítulo 3 y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo lo saqué aquí en un extracto para entonces no equivocarme, puesto que voy a saltear algunos versículos. Y les invito entonces que leamos versículos 1 y 2, luego versículos 7 al 13 y luego 18 y 19. Hebreos 3, 1 y 2, 7 al 13 y 18 y 19. Ahí más o menos cubrimos el capítulo salteando algunos versículos. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Gracias, Señor, por esta palabra, esta expresión tan hermosa de tu palabra que nos induce a la santidad. Gracias porque has sido fiel, nos has regalado la vida, la salud, el techo, el vestido, pero también nos has regalado la bendición de tener tu palabra para ser edificados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el estudio anterior analizamos cómo y por qué Jesús se hizo como nosotros. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo y por qué? ¿Cómo se hizo verdadero hombre siendo verdadero Dios? ¿Y por qué debía ser verdadero hombre siendo verdadero Dios? Y recordemos que Él debía ser semejante en todo a nosotros, porque la deuda para con Dios era del hombre. Por tanto, debía pagarla ¿quién? El hombre. Así que por eso se hizo verdadero hombre. Pero por otro lado, la deuda era eterna, porque se había quebrantado la palabra eterna de Dios. Y como era eterna la palabra quebrantada, solamente podía ser pagada la deuda por alguien que fuera eterno, y el único eterno era Dios mismo. Así que entonces Jesús, siendo Dios, Dios mismo se hizo hombre. En Jesús, o Jesús se hizo hombre. Si se reveló a nosotros como Jesús hombre, para que siendo eterno pagara esa deuda eterna, y siendo hombre
enteramente santo, ocupar el lugar del hombre pecador en el castigo. Ahora vamos entonces a este capítulo 3 y vamos a dimensionar nuestro compromiso con ese sacrificio vicario. Vicario quiere decir cuando alguien ocupa el lugar. ¿Quién es el vicario de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es Dios, es el único que puede ser como Él. Entonces, ese sacrificio vicario, Cristo fue vicario nuestro en la cruz. ¿Qué hizo? Ocupó mi lugar, ocupó su lugar. Ese sacrificio vicario implica un compromiso y vamos a dimensionarlo. Y a la vez vamos a entender por qué la práctica de nuestra fe debe tener unos moldes, tiene unos requisitos. Unos moldes y unos requisitos que no son para que usted sea salvo, sino que son la evidencia de su salvación, la evidencia de su regeneración. Y esto en términos cristianos se llama santidad. Y cuando nosotros nos metemos en esos moldes y estamos en esa práctica de nuestra fe que tiene moldes y que tiene requisitos, santificamos a Dios continuamente a través de nuestra conducta. Es decir, Dios es glorificado cuando nuestra conducta es santa. Vamos entonces a mencionar algunos puntos. El primero, el versículo 1 nos habla de Jesús como apóstol y sumo sacerdote. Entonces lo vamos a llamar Jesús, apóstol y sumo sacerdote, el único modelo. El único modelo. ¿Por qué digo, insisto, en el único modelo? Porque hoy es muy común poner como modelos a los hombres que admiramos. Indudablemente yo admiro mucho al apóstol Pablo. Admiro a algunos personajes de la época cristiana en todos los tiempos. Pero el único modelo es Cristo. Versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ustedes que participan del llamamiento celestial, ustedes que son santos, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, de nuestro proceso con Dios, y ese se llama Cristo Jesús. Jesús es el apóstol y sumo sacerdote para acceder a la santidad y a participar de la presencia de Dios en gloria en el cielo, hermanos. En primer lugar, el que Jesús sea apóstol de nuestra causa santificadora implica que Él fue enviado por Dios para que por Él y solo por Él, esto es, por la obra redentora de Jesús en la cruz, nosotros lleguemos a Dios. Insisto, solo por Él usted llega a Cristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Olvídese pensar entonces, no se haga ilusiones pensando que sus obras van a convencer a Dios. Sus obras alaban a Dios cuando Él ha regenerado su vida. Pero usted no va a convencer a Dios con lo que hace. Cristo vino a la tierra con la misión de buscar y salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Por cierto, el texto que mencioné antes es Juan 14:6, ¿no? Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, todo lo que estaba totalmente corrompido. Él entonces vino a buscarlo y a salvarlo. Ahora, que Jesús sea nuestro sumo sacerdote, en segundo lugar, implica que Él presentó ante Dios el sacrificio para expiación de nuestros pecados. Digo que si Él es el apóstol, es que Él fue enviado a buscar lo que se había perdido. Él fue enviado para recoger cosecha que nosotros no podíamos llevar.
Pero el segundo aspecto es que si Jesús es nuestro sumo sacerdote, Él presentó ante Dios el sacrificio para expiación de nuestros pecados. Recuerden que desde que Adán y Eva pecaron, enseguida el Señor, en un acto profético, sacrificó los corderitos y los vistió. Y eso lo aprendíamos esta semana en la escuela de formación, que implica primero que solo Dios viste al que está desnudo. Pero segundo, que solo a través del sacrificio es posible la reconciliación. Pero no cualquier sacrificio, tenía que ser el sacrificio del perfecto, del santo, pero a la vez del hombre. El perfecto y santo que es Dios, y el hombre que es Jesús, Dios hecho hombre. Así que el hecho de que Jesús sea nuestro sumo sacerdote implica que Él fue quien presentó el sacrificio ante Dios. El sacrificio para la expiación de nuestros pecados, y el sacrificio que Él ofreció fue su mismo cuerpo. El sacrificio que Cristo hizo fue su mismo cuerpo, hecho pecado para pagar nuestra deuda por el pecado ante Dios. Me explico. Cristo jamás cometió pecado, nunca. Pero su cuerpo fue maldito para que fuese hecho pecado en carne, y entonces la deuda fuera saldada, porque debía castigarse el pecado. Cristo no pecó, pero su cuerpo fue hecho pecado. Y con eso entonces Él presentó sacrificio ante Dios para expiación, sacrificio perfecto, pero sacrificio para que fuéramos redimidos. Verdadero Dios, porque era eterno, y verdadero hombre, para que el hombre pagara su deuda. Él recibió el castigo que pertenecía al hombre. Él recibió el castigo que usted debió recibir, que yo debí recibir. Algunos le dicen, es que usted tiene que pagar el precio. Es cierto, debemos pagar un precio, pero no es el precio de la salvación, porque ese fue pago. Es el precio de la santificación. Es el precio, como dijo Jesús: si alguien no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Esto no es para ser salvos, esto es para seguir los pasos de Cristo, hermanos. Es el salvo que sigue los pasos de Cristo y camina en un proceso de santificación. Es quien ha sido salvo, aquel que levanta su pie y lo pone en las huellas que dejó Cristo para llegar a donde Cristo llegó, la perfección de la obediencia. Ahora, Cristo es perfecto en obediencia, usted y yo no, pero nosotros somos perfeccionados en obediencia cuando seguimos los pasos del Señor, y eso se llama santidad. Él recibió el castigo. No existe otra forma de recibir el perdón de Dios que no sea recibiendo el pago que Cristo hizo. Esa fue la encomienda que hizo Dios a su Hijo en la tierra cuando lo hizo el apóstol en la tierra. Cuando lo envió como apóstol a los perdidos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo tenía la misión primero de dar a conocer al Padre, porque no lo conocíamos, habíamos perdido la comunión con Él, éramos perfectos o era un perfecto desconocido para nosotros. Segundo, Él debía revelar el plan de Dios para el hombre. Dije primero, Él debía dar a conocer al Padre. Segundo, revelar el plan del Padre para el hombre. Y la tercera cosa que Él iba a tener en su encomienda era redimir al culpable de su deuda. Dar a conocer al Padre, revelar su plan para el hombre y pagar la deuda del culpable. Redimir al culpable de su deuda. Y una cuarta cosa que va ligada a la anterior es que nos da ejemplo para que tengamos un camino. Por eso Él dice: yo soy el camino. No solamente Él es el camino para llegar al Padre, sino que es el camino para que usted pueda caminar en santidad. Son dos cosas hermosas. Primero, por su obra nos lleva al Padre, pero segundo, por la obediencia que nos asiste, encontramos por dónde caminar. ¿No le parece eso hermoso? Así que no nos hagamos ilusiones, hermanos. Cuando pensamos que por lo que somos o por lo que hacemos tenemos algún valor, nuestras obras no tienen ningún valor delante de Dios. Para acceder a las moradas celestiales, lo único que sirve es la obra de Cristo. La obra que Él hizo en la cruz es la única carta de presentación ante el Padre.
Solo Jesucristo tiene acceso por derecho a la presencia del Padre por sus obras. Por eso cuando Él llega al cielo, al ascender, Él no tuvo que tocarle a San Pedro. No, el cielo se abrió solo, porque alguien que había vencido venía en victoria y las puertas se tuvieron que abrir, porque llegaba el que se sentó a la diestra del Padre para interceder por usted y por mí. A veces pensamos que cuando Cristo llegó al cielo, el Padre le dijo, venga, mi hijo, que aquí le tenía esto desde hace rato. No, Él renunció a su lugar, pero luego lo conquistó en su victoria. Y eso es lo que hace posible que usted y yo vayamos al cielo. Esa es la única razón para ir al cielo. Usted y yo no podemos ir a la presencia de Dios a no ser que Cristo haya pagado el precio. Yo quiero preguntarle, ¿Cristo pagó su precio? Si Cristo pagó su precio, usted es salvo. Si esa deuda todavía está pendiente, usted necesita a Jesucristo en su vida. Las obras del siervo de Dios no tienen ningún valor. Por un lado, solo si somos justificados, entonces esas obras cobran valor. Es decir, mi obra no tiene ningún valor delante de Dios, pero sí llega a tener valor si soy justificado. Pero segundo, si esa obra no solamente es el hecho que yo soy justificado, entonces cualquier cosa que haga es acepto. No, Señor, hay un segundo requisito. El primer requisito para que mi obra se acepte delante de Dios es que yo sea justificado. El segundo requisito es que esa obra surja de la sana intención de glorificar a Jesucristo y al Padre. O sea, que cuando yo actúe, cuando yo obre, ese obrar nazca como resultado de obedecer a Dios. Y el sello identificador de esta obra, para que usted sepa que agrada a Dios en lo que hace, es que lo que usted hace nazca de verdadero amor. Estoy hablando a los redimidos. Si usted ha sido redimido, puede cumplir el segundo requisito. Es que su obra se acepta porque nace de amor. Gálatas 5, 5 y 6 dicen, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Nosotros aguardamos una esperanza de justicia por el Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo en la tierra. Porque en Cristo Jesús, es decir, en la vida de fe como hijos de Dios, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué es la circuncisión para un judío? Cortar el prepucio del varón. ¿Pero qué es la circuncisión para usted? Ya no es cortar el prepucio. El prepucio simboliza la corrupción, el pecado. Así que pongámosle palabras castellanas para un gentil como usted y yo. En Cristo Jesús, ni dejar las prácticas pecaminosas, ni no dejarlas vale algo. Deje de beber, deje de fumar, deje de mentir, deje de hacer tal cosa. Usted no va al cielo porque deje de hacer algo. Deja de fumar, deja de meter vicio, por eso no va a ir al cielo. Usted va al cielo si Cristo ha pagado por sus pecados. Pero su obra además cobra valor si lo que hace nace de una sincera y amorosa y buena intención de agradar y de honrar a Dios. Porque en Cristo Jesús ni hacer ni dejar de hacer tiene valor, sino la fe. Solo lo que se hace con fe es santo. Y esa fe, ¿cómo se da cuenta usted que está actuando por fe? Si obra por amor. Pero fíjese que el verdadero amor, por eso dije verdadero amor, no hace daño, porque hay el marido que mata a su mujer en nombre del amor. Y esto no es amor. Esto es odio, una pasión disfrazada de amor, pero que es odio. El verdadero amor no hace daño. El verdadero amor levanta al ser amado. Y cuando amamos a Dios, glorificamos y nos cuidamos de que lo que hacemos honre lo que Él dispone, lo que Él exige. La fe de los hijos de Dios
se materializa en el amor. Lo que no nace de fe es pecado. Romanos 14:23. Todo lo que usted hace y no nace de fe es pecado. Para que una obra se consume en fe, debe nacer de amor verdadero. Esto implica una renuncia total al egoísmo, al interés personal. Por eso solamente la persona que se da en favor de los demás ama. Y Cristo se dio en favor de sus propios enemigos y nos exige que amemos a los enemigos. Si nosotros decimos, Señor, es que tú no sabes lo que este hombre o esta mujer me hizo, Él va a responder, a mi hijo le hicieron lo indecible y yo te sigo amando. Tú le hiciste a mi hijo lo indecible y yo te sigo amando. Número 2. Ya dijimos el número 1, Él es nuestro apóstol y sumo sacerdote. Número 2, hay un llamado para los santos. Versículos 2, 7, 8 y 9. Versículos 2, 7, 8 y 9 de Hebreos capítulo 3. Un llamado para los santos. El cual es fiel al que le constituyó. ¿De qué está hablando? De Jesús, que es fiel a quien le hizo apóstol para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Jesús fue fiel a quien le constituyó apóstol, a su Padre, a quien le hizo apóstol en favor suyo y sumo sacerdote en favor también suyo. Apóstol porque vino a buscarlo, porque vino a dar a conocer al Padre, porque vino a revelar su plan, porque vino a pagar la deuda y vino a dar ejemplo. Y sumo sacerdote porque presentó el sacrificio que nos correspondía a usted y a mí presentar, pero que era impagable, porque no éramos eternos y habíamos quebrantado una ley eterna. Pero también dice la palabra que Moisés, predecesor de Jesucristo, también fue fiel a su llamado. Y Moisés, por encima de las circunstancias, condujo al pueblo a través del desierto de las más duras situaciones hacia el lugar de reposo. Moisés además evidencia el deber que nos asiste a usted y a mí, ante quien nos compró con su sacrificio y nos hizo deudores eternos a Él. Tenemos un deber con quien nos compró. Somos deudores eternos con aquel que pagó nuestra deuda, hermanos. Es decir, no tenemos sino razones para vivir, para adorarlo, para honrarlo de aquí hasta la eternidad, porque pagó una deuda eterna. Si Cristo pagó su deuda por el pecado, usted y yo somos deudores eternos. No nos va a alcanzar la eternidad para pagarle. Por tanto, hemos de someternos como siervos a Él, eternamente, diciéndole, Señor, habla, ordena, que tu siervo obedece. Por esto, hermanos, no es aceptable delante de Dios insistir en hacer nuestra voluntad. No es aceptable delante de Dios pretender que Dios esté obligado a socorrernos. Usted no puede pretender, no, es que como dicen por ahí en la calle, es que todos somos hijos de Dios. Y entonces, ¿a quién le dijo Jesucristo? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Si alguien es hijo del diablo, no puede ser hijo de Dios. El hombre miente cuando cree, o se miente a sí mismo cuando cree que es hijo de Dios por el solo hecho de haber sido creado por Dios. La Biblia dice claramente que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Escúcheme que la palabra dice, les dio el poder. Pueden llegar a ser hijos de Dios, pueden. Eso inmediatamente nos dice que no todos. Por eso no pretendamos hacer nuestra voluntad y pretender que Dios nos tiene que socorrer o nos tiene que hasta alcahuetear lo que se nos ocurre.
Recuerde una cosa que mencionamos en el estudio pasado: Dios no socorrió a los ángeles, socorrió a los hombres, pero le puso un nombre a esos hombres: la descendencia de Abraham. Es decir, Él tendió su mano, y aquellos que viven en fe, aquellos que reciben en fe ese sacrificio, estos son hijos de Dios. Y como son hijos de Dios, son justificados, son regenerados y tienen parte en la herencia celestial con Cristo. O tenemos parte en la herencia con Cristo. Yo quiero preguntarle una cosa con todo respeto. ¿Usted es fiel a quien pagó su deuda? ¿Usted es fiel a quien le justificó? ¿Es fiel a quien le hizo su hijo? ¿Es fiel a quien, además de hacerlo su hijo, le santificó? Porque no son sus obras las que santifican, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nuestras obras son lo que presentamos a Dios. El Espíritu Santo lo toma e intercede por nosotros y somos hallados entonces justos aún en nuestras obras delante de Dios. Y cuando digo aún, significa que no somos justificados por obras, pero aún nuestras obras se hacen justas por la obra del Espíritu Santo. Aún nuestras obras. Jesús no solo fue apóstol y sumo sacerdote para nuestra causa, sino que además nos dejó ejemplo. El único ejemplo intachable que usted y yo tenemos la obligación sagrada de imitar. Tenemos la obligación de imitar a Cristo porque es nuestro ejemplo, el único ejemplo. Claro, aprenda del apóstol Pablo, aprenda de los grandes predicadores, pero acuérdense que ellos también tienen defectos como usted y como yo. En cambio, Cristo es intachable. No tenemos excusa para evadir esa responsabilidad por las demandas de Dios, que son demandas de santidad. Cristo pagó el precio de lo impagable para que nosotros tuviéramos paz, y además nos dejó el camino, un camino posible de transitar. Cuando Cristo pagó la deuda y cuando dejó el Espíritu Santo para que nuestras obras fueran presentadas a Dios en santidad, el camino fue posible para usted y para mí. No solamente se pagó la deuda, acceso fue completo, sino que además tuvimos un camino para transitar, y un camino posible, hermanos. Porque sin el Espíritu Santo todavía el camino sería imposible para nosotros. No es una obligación para ganar a Dios. Obrar, hacer las cosas bien, no es una obligación. Cristo pagó el precio y nos dejó un camino posible, y además fue ejemplo, y debemos imitarlo sin excusa. Pero eso no es algo para ganar a Dios, sino que es el fruto natural de ser una nueva criatura. Me refiero, presentar obras santas a Dios no es el requisito para que usted gane a Dios, para que usted gane la entrada al cielo, porque recuerden que esa deuda era impagable. El que usted y yo presentemos obras santas a Dios es una obligación, hermanos, que no tiene que ver con que así me gano la entrada al cielo, sino que ese es el fruto natural de ser una nueva criatura. Si alguien es una nueva criatura, no debe andar en pecado. Si alguien es una nueva criatura, debe actuar santamente. No debe andar haciéndole mal al prójimo. No debe andar renegando contra Dios. No debe andar quejándose por las cosas que le parece que Dios hace mal con usted. Porque muchas veces nos quejamos. Cuando el muchacho le dice a la mamá: mamá, estos frijoles están terriblemente malos. Es como si le estuviera diciendo a Dios: Señor, tu provisión no me gusta. Yo no voy a juzgar a ninguno, porque a todos nos pasa. Lo que quiero es que seamos conscientes de que debemos sanar nuestro lenguaje, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Ahora, hay siervos de Dios que nos dejan ejemplo y no debemos desecharlos. Pero si ellos fueron algo, lo fueron por Cristo. El apóstol Pablo, los predicadores grandes, los grandes siervos de Dios, ellos fueron algo por Cristo, nunca por mérito propio. Y en todo caso ellos también se equivocaron.
Esto de conocer que el apóstol Pablo también se equivocó, ¿se acuerda cuando se puso a pelear con Pedro? ¿Se acuerdan cuando se separó de Bernabé? Estos no son ejemplos de un hombre santo, estos son ejemplos de un hombre que tiene defectos, por más apóstol Pablo que sea. Estos son ejemplos de un hombre con defectos. Esto no es para pensar que Dios nos tiene que recibir de cualquier forma. Debemos saber que esos fueron errores de esos hombres santos. Eso no son justificaciones para pecar. Por eso no es correcto decir, pero si protestó el santo Job, ¿por qué no lo hago yo? Eso no es correcto. Lo correcto es decir, si Job se equivocó, yo también tengo que reconocer que me equivoco. Tengo que reconocer que no debo actuar como lo hizo Job. Y esto que nosotros lo hacemos peor que Job. ¿O no es verdad? Ellos fueron algo no por mérito propio, sino por Cristo. Y esto nos sirve de razón para mirar siempre a Cristo. Para que no miremos a los demás hombres. No miremos a los demás. No dejemos de caminar o sigamos caminando por los demás, sino por Cristo. Pero también nos sirve de ánimo para cuando nos hayamos caído, levantarnos. Esta es la razón para levantarnos. Saber que aún por encima de nuestros defectos el amor de Dios sigue intacto por usted y por mí, que somos sus hijos. Hoy es muy normal escuchar a falsos profetas. Entonces, pues sí, es que yo no creo esto porque esto lo dijo el pastor fulano de tal que es un famoso, o porque lo dijo el Papa, porque lo dijo no sé. Hermanos, los hombres no son dignos de ser seguidos. El único digno de ser seguido es Jesucristo, Dios hecho hombre. Los demás estamos llenos de defectos. Los demás somos hombres con deudas impagables. El hombre más santo que ha pisado esta tierra después de Jesucristo tenía una deuda impagable que Cristo tuvo que pagar. La Santa Virgen María tuvo que hacer su deuda pagada por su propio hijo, porque ella no era Dios. Ella también tenía una deuda impagable. Los propios abortivos tienen una deuda impagable, y a no ser que Cristo pague la deuda, irían al infierno. Porque el hombre no es justo sin Cristo. El hombre no se justifica sin Cristo. ¿Qué dijo María cuando le dicen se nos acabó el vino? Hagan todo lo que mi hijo les diga. El único digno de imitar es Jesucristo. Claro, imitamos las cosas buenas de Abraham, pero no imite las malas. No justifique su maldad en las maldades de Abraham. No justifique su maldad en las maldades de Pablo, en las de Pedro, en las de Job. Justifique su santidad, primero en la de Cristo, pero también en el amor de Dios, que viendo un Pedro lleno de defectos todavía lo levanta. Viendo un Pablo lleno de defectos todavía lo levanta. Viendo un Job lleno de defectos todavía lo levanta. ¿Sabe por qué? Dígaselo usted mismo, dígaselo al que tiene cerquita, porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Quien después de Jesucristo, aparte de Jesucristo, pretenda fungir como profeta, como apóstol enviado de Dios para supuestamente dar a conocer revelaciones escondidas para estos últimos tiempos, porque está de nuevo decir eso, es que esta es una revelación escondida para los últimos tiempos. Este es mentiroso, es farsante, y le vamos a poner un nombre propio, es anticristo. Anticristo. ¿Por qué? Hermanos, vino al mundo quien hizo el mundo. ¿Quién hizo el mundo? Cristo, la palabra dice, en él y por él fueron hechas todas las cosas. Él nos dio a conocer el plan completo de Dios para su iglesia, que somos usted y yo. Ya no queda más revelación que esperar. La revelación última y más completa de Dios al hombre es Jesucristo, hermanos. No espera a nadie más. Quien pretenda tal honor es un anticristo. Permítame mencionar nombres que regularmente no acostumbro. Joseph Smith, Elena White, Joseph Smith, los mormones, ¿cierto? Elena White, los adventistas, Carlos Russell, los testigos de Jehová, William Soto Santiago, los de la piedra angular, Mahoma, los musulmanes, María Luisa Piraquive, los de la ministerial.
E ir más allá, lo de Jesucristo es el Señor universal, que antes se llamaba oración fuerte al Espíritu Santo, que tuvo que cambiarse el nombre cuando lo condenaron por lavado de activos en Brasil. José Luis de Jesús Miranda, lo de Creciendo Desgracia. Lisbeth García, que se hace llamar Lisbeth Melquisedec. Cualquiera otro predicador que diga a sus seguidores que hay un secreto escondido que había quedado faltando por la revelación de Cristo y Dios no lo pone, se está haciendo a sí mismo Cristo. Es decir, es un anticristo. Anticristo. Incluso la iglesia cristiana está llena de predicadores que afirman dar a conocer mensajes supuestamente no revelados antes. Es que esto es primicia, hermanos, primicia. Primicia las que dan los periódicos con todas las mentiras que publican todos los días. Para la edificación del cuerpo de Cristo no existen nuevas primicias, porque Cristo es desde el Génesis y desde el Apocalipsis la primera y la única primicia de Dios para el hombre. No hay otro, el tal que diga es que tengo nueva revelación, es mentiroso, es farsante. No escuchen personas supuestamente dotadas e iluminadas por encima o paralelas a la palabra de Dios. Aquellas personas que se paran en el púlpito, cierra la palabra, comienza y se pone en un acto majestuoso como a orar y luego dice, sí padre, sí, ya escuché, se lo voy a comunicar. Salgan con esto de allí. Eso es un espectáculo que parece bonito, eso atrae al hombre porque somos morbosos por naturaleza, nos gusta el espectáculo, pero eso es revelación de actos anticristianos. El tal es un anticristo. Es un anticristo. Cuidado entonces con los que se hacen mal llamar apóstoles y profetas. Muchas veces sus posiciones están envenenadas de cosas anticristianas. Él es el único apóstol y sumo sacerdote. Apóstol que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, a dar a conocer al Padre, a revelar el plan de Dios, a ser ejemplo. Y sumo sacerdote que presentó sacrificio por usted y por mí. No es un pastor, no es un predicador, no es un líder religioso, es Cristo el que presentó el sacrificio. Dios anunciaba por los profetas del Antiguo Testamento lo que habría de venir. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Todo lo anunciado vino al mundo. Todo lo que había de venir ya vino. Jesús, el Hijo de Dios, es el anunciado de todos los tiempos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y vino, solo que no le reconocieron. Y por eso el hombre sigue buscando salvadores por todas partes. Jesús mismo afirmó que Juan el Bautista es el último profeta, Lucas 16:16, no lo voy a leer para no detenernos allí. Pero si quiere consúltelo cuando llegue a su casa, Lucas 16:16. Después de Juan el Bautista, hay un solo profeta. No había dicho que ninguno. Hay uno después de Juan el Bautista. ¿Sabe cuál es su nombre? Jesús. Porque Él es el gran profeta. Después de Juan el Bautista, el único que usted debe recibir es el que ha sido, el que es y el que será, el gran yo soy, Jesús, Dios hecho hombre. Si no existe secreto faltante que Dios quiera revelar a los suyos en este tiempo, solo falta el regreso glorioso de Jesús, del cual ya fue anunciado y se va a cumplir. Estamos a las puertas de que Él regrese. No les voy a decir fechas porque no la tenemos, pero las señales dicen que Él vendrá y las señales indican que no tarda. Lo que vemos hoy nos dice que hay un llamado urgente. No endurezca su corazón. No sea reacio a oír la voluntad de Dios y ponerla por obra. Ayer nuestro hermano Jorge nos decía, algunos dicen, ¿por qué no comprendo la voluntad de Dios? Y él les pregunta, ¿y lo que ya he entendido lo ha puesto en práctica? No, es que yo quiero comprenderla toda. No, Señor, ponga en práctica lo que entiende y entonces le será revelado más. No hay revelación del cielo
Dios se revela por el Espíritu Santo en su palabra y nos enseña a caminar hacia el objetivo que nos corresponde, la santidad. Más que una serie de dictámenes, de normas moralistas a cumplir, el ser santos tiene que ver con doblegar nuestro ser, doblegar nuestra voluntad a las razones y a las órdenes y a la voluntad de Dios. Para que Él dé las órdenes y usted y yo digamos, habla, que tu siervo obedece. Si nosotros nos resistimos a aceptar y a seguir las indicaciones de Dios para dar crédito a las razones y los caprichos de los hombres, vamos a conocer su enojo y vamos a ver sus obras. Dice, 40 años estuve disgustado con ellos. Debían estar disfrutando de la tierra prometida, pero estaban comiendo tierra en el desierto, hermanos. ¿Por qué? Por su rebelión, porque no reconocieron la voz de Dios, porque no dieron crédito a quien Dios envió para que les hablase. En ese momento Moisés, en este tiempo Jesucristo. Cuando una persona ve las obras de Dios y conoce el enojo de Dios, póngale de una vez nombre a eso. Eso se llama dolor. Mucho dolor, mucha angustia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Número 3. Versículos 10 y 11. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El pueblo se endureció para no hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Dios se enojó. ¿Y qué dijo? Se mueren y no van a conocer la tierra prometida. Qué tristeza, ¿no? Salieron de Egipto con la ilusión de que nos vamos para la tierra prometida. Vieron los gigantes y dijeron, no, Dios nos mandó para que nos mataran. ¿Y qué dijo Dios? Ni la punta de su dedo gordo van a meter a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque a Dios no lo enfrenta nadie y se queda sin consecuencias. ¿Por qué Dios castigó de esta forma a su pueblo? Porque al endurecer su corazón, enfrentaron sus órdenes. Entonces el corazón es tentar a Dios. Entonces creo que no dio el título número 3, es que quien endurece su corazón reta a Dios. Quien endurece su corazón reta a Dios. Dios los castigó porque endurecieron su corazón, lo retaron, lo tentaron, y esto está expresamente prohibido en las Escrituras. En Hebreos 17:7 dice el Señor que ellos le dijeron, ¿está Dios entre nosotros o no? Este texto hace referencia al texto que invoca allí Hebreos cuando dice, cuando me tentaron, ¿está Dios entre nosotros o no? Y Deuteronomio 6:16 dice, no tentarás a Jehová tu Dios como lo tentasteis en Masá, en el día en que el Señor se refiere a que se puso molesto y dijo, 40 años me disgusté con ellos. Israel retó a Dios para que Dios se les apareciera y le rindiera cuenta de lo que consideraron abandono de parte del Señor. Israel dijo, Dios nos abandonó, que venga, se haga presente y nos dé cuentas. Y entonces dijo, por su rebelión no entrarán a la tierra prometida, porque esto es tentar, esto es retar a Dios. Entonces él juró, no entrarán en mi reposo. Que no le pase a usted. Que no le pase a usted. No, este es un castigo para los hijos de Dios. Este no fue el castigo dado a los de Moab, a los de Madián. No, este fue un castigo para el pueblo de Dios por su rebelión. Número 4. Entonces cuidemos nuestro corazón. Versículos 12, 13 y 18 y 19 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermanos, el corazón es lo más frágil del ser espiritual que nosotros tenemos. Allí se fraguan los deseos, allí se fraguan las intenciones. Si es lo más frágil, debemos cuidarlo mucho, hermanos. Cuidemos el corazón.
Porque si damos rienda suelta a los apetitos y a los deseos, renunciamos a oír la palabra de Dios, y el pecado por rebelión endurece el corazón. Esa persona entonces llama malo a lo bueno y es capaz de levantarse, de emplazar a Dios a juicio y por aquello que considera que debe ser diferente a las disposiciones del Señor. Entonces llama a Dios a cuenta y le dice: ¿por qué hizo esto si esto es mejor así? Fue lo que hizo Saúl. Cuando Dios le da órdenes y él no las cumple, es exactamente lo que hacemos usted y yo. Cuando Dios nos da órdenes y no las cumplimos, estamos diciendo: es que es mejor lo que yo escogí. Eso fue lo que hizo Adán, fue lo que hizo Eva, es lo que hacemos todos nosotros. Hoy los cristianos llaman a juicio a Dios porque al hombre se le antoja depravar el sentido de su naturaleza. Hay cristianos, hay iglesias donde se está aceptando que la naturaleza humana se pervierta, hermanos. A Dios no se le enjuicia de esa manera y se queda sin consecuencias. Esto no es una lucha contra la iglesia, hermanos. Cuando se levantan para juzgar a la iglesia porque se oponen a la depravación de la naturaleza humana, esto no es un juicio contra la iglesia. El hombre quiere enjuiciar a Dios. El hombre quiere pervertir la palabra de Dios. Le está diciendo a Dios que se equivoca. Déjeme decir esta palabra: pobre hombre. Pobre hombre. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:5. ¡Qué locura! El hombre dictando a Dios cómo debe actuar. El hombre haciéndole a Dios lo que debiera hacer. Cuando queremos hacer lo que nos place, criticamos lo dispuesto por el Señor y lo acusamos por no aprobar lo que deseamos hacer. En todo caso, perverso. Porque todo lo que es contra la voluntad de Dios es perverso. Por eso, en este pasaje la Biblia insiste: cuide su corazón, no sea que se endurezca por el pecado, no sea que se endurezca por la rebelión y entonces no entre al reposo de Dios. Quiero preguntarle una vez más: ¿usted quiere entrar al reposo de Dios? Usted no quiere quedarse fuera, ¿cierto? Cuidémonos de no tentar a Dios, cuidémonos de ser sensibles a su voz, de conocer su voluntad diariamente. Por eso se debe leer la palabra. ¿Para qué? Para caminar con cuidado y con dedicación diligente en ella, porque esto es la voluntad de Dios que usted y yo debemos cumplir. Dios tenga misericordia de nosotros para que nuestras obras sean presentadas por el Espíritu Santo santas. Recuerde, usted decide qué obras presenta delante de Dios para que el Espíritu Santo interceda o no lo haga. Señor, gracias por el privilegio de escudriñar tu palabra. Perdona nuestra rebelión. Solo te suplicamos perdón. Quien no ha sido rescatado, Señor, rescátalo, por favor. Ese oyente que está escuchando ahora, rescátalo, Padre. Dale la sensibilidad de confesar sus pecados y danos la bendición de ser obedientes y que el Espíritu Santo no tenga que negarse a presentar nuestras obras ante el Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.